Las vacunas han sido la respuesta oportuna para la prevención de muchas enfermedades. La investigación médica también ha hecho su aporte. Sin embargo, hay problemas sociales estructurales que no han sido abordados y que por años de manera reiterativa llenan clínicas y hospitales con miles de personas enfermas y, en el peor de los casos, engrosan las estadísticas de muertes. El ser humano enfrenta diversas enfermedades relacionadas con su entorno. En El Salvador, las infecciones respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, la diabetes, las enfermedades gastrointestinales y el dengue son las más frecuentes. A estas se suman el Zika y la chikungunya, que también son transmitidas por el zancudo. Gran parte del presupuesto público se destina para atender enfermedades. ¿Pero quiénes atendían la salud de los enfermos? ¿Cómo hemos enfrentado a lo largo de la historia estas enfermedades? Heredamos de la colonia hospitales administrados por órdenes religiosas. Es hasta principios del siglo XX que el Estado salvadoreño comienza a transitar de juntas de salud de carácter caritativo hacia constituirla con civiles o personas distantes al estamento religioso. Previamente a eso es caridad o un favor que hace el Estado y específicamente hacia los pobres. Al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, la gripe española, según la OMS, causó 21 millones de muertes, pero otros estiman que fueron 50 millones en todo el mundo. El Salvador y el continente americano también fueron afectados. En ese tiempo, los sistemas de salud eran escasos y no estaban preparados para enfrentar una pandemia de tal magnitud, lo que complicó la respuesta a la crisis. Las primeras noticias de la enfermedad llegan a El Salvador en mayo de 1918. Pero la respuesta del Estado fue hasta septiembre y fue tardada y fue sumamente limitada la posibilidad de influir en la enfermedad. Más bien fueron juntas de caridad de notables los que actuaron frente a la enfermedad. Notables que podían tener ciertos ingresos porque podían tener una farmacia o una finca de café, o estas juntas de caridad se reunían y decían vamos a actuar. Y ellos tuvieron más acción en esa pandemia de 1918 que el mismo Estado. El Estado se vio lento, llegó tarde. Estas juntas de notables, ¿no?, que funcionaban con una idea más de salud caritativa, que vamos a hacerle un favor a los pobres. Era con esa visión con la que se actuó desde la misma sociedad. No hubo cura, pues fue el organismo de cada individuo en ese momento el que se sobrepuso a la enfermedad. En 1931, mientras los hospitales eran administrados por religiosas y la atención en salud se veía como caridad, surgió una epidemia de viruela. Esta enfermedad grave y contagiosa fue inicialmente negada por las autoridades, complicando aún más la situación. Pasan de negar, de decir que controlan cuando se desborda la tendencia al alza. Digamos, en términos cualitativos, con fuentes periodísticas de la época, uno puede determinar de que sí hay una emergencia sanitaria por viruela en ese momento y de que desde los periódicos locales o regionales le están contradiciendo la versión oficial del director general de Sanidad. Todas las epidemias tienen un ciclo de inicio y final bien acotado, pero determinar qué fue el factor determinante es bien difícil, pero uno puede ver de que la acción de vacunar a más población fue uno de los factores que influyó en esa epidemia. Se desconoce el número de víctimas de esta epidemia, que duró 5 años, pero se logró combatir con la introducción de las primeras dosis de vacuna que llegaron al país.
Muchas enfermedades en El Salvador tienen su origen en las condiciones de vida. Expertos en salud afirman que podrían evitarse enfocándose más en la prevención y, en segundo momento, en la curación. Podemos hablar del acceso al agua potable. Es una importante medida de salud pública para la contención de enfermedades prevenibles. Y es la principal, supera a otras medidas de salud pública. Las enfermedades principalmente que nos afectan a nosotros como país subdesarrollado que somos, enfermedades gastrointestinales, parasitismo intestinal. En 1969, una epidemia de disentería desbordó las clínicas y hospitales salvadoreños. Sin embargo, gracias a la Constitución de 1950, la atención médica había mejorado, ya que la salud se reconocía como un derecho y no solo como caridad. Hay mayor presencia y los médicos ya tienen mayor capacidad de respuesta, por lo menos de ir reportando los casos. Pero siempre la respuesta, la enfermedad va a rebasar a la capacidad del Estado. Pero ya el Estado tiene ciertas herramientas y ya un sistema como tal que puede hacer una respuesta con mayor grado de efectividad. Considero que la década de 1950 y 60 ponen las bases del sistema de salud pública actual. Ha tenido cambios, sí, pero las bases considero que están ahí. Tanto la estructura de dimensionar una red nacional que opere y el crecimiento paulatino también, estar aumentando año a año el presupuesto, el personal. El periódico registra que hasta 3 pacientes tenían que estar compartiendo una misma cama por la disentería. Claro, la disentería tiene presencia endémica en el país, ya sea por origen bacteriano o por parásitos. En el sistema público teníamos alrededor de 900 médicos y eso casi daba un médico por casi 5,000 habitantes más o menos. Un factor, digamos, estructural que es clave en esa epidemia es la calidad del agua. La calidad del agua en ese momento, apenas la administradora que provee el agua en el país estaba recién constituida. Muchas localidades urbanas apenas comenzaban a tener sus acueductos de agua y agua potable. La persistencia de las enfermedades endémicas también tiene que ver con los ambientes. Y ahí habían ya desde la época colonial ciertas zonas que tenían, por así decir, mala fama, en tanto que los ambientes no eran favorables. Por ejemplo, San Miguel, la zona oriental, siempre tuvo muy mala fama. Uno, por el clima. 2, por el estancamiento de aguas y la proliferación de vectores. El cambio climático es otro factor que está incidiendo. Pongamos el ejemplo de la arbovirosis. Con respecto el calor, cuando tenemos esas ondas de calor importantes, hace que los huevos del zancudo, que son puestos por la hembra del zancudo, eclosionen mucho más rápido. Entonces, por eso vamos a tener una mayor población de zancudos mucho más rápido. Por lo tanto, mayor cantidad de vectores. Cuando tenemos lluvias, famosos temporales que hemos estado sufriendo, eso crea humedad, que haya mayor depósitos de agua, ya sea en casa o fuera de nuestra casa, y eso va a contribuir más a que haya proliferación del zancudo, que haya mayor cantidad de criaderos de zancudo. Vemos que también hemos tenido un crecimiento a nivel de construcciones desmedido y no planificado. Enfermedades como por ejemplo la arbovirosis que se transmiten por la picada de zancudos tienen mucho mayor impacto
justo en aquellos lugares donde hay mayor concentración de personas. ¿Por qué? Porque el radio de acción del zancudo le permite impactar de una manera más grande. Tenemos que recordar que estamos en el trópico. Y una de las características del trópico es justamente que se presta para este tipo de problemas. Eso condiciona. Cuando la población no está suficientemente informada y educada sobre los problemas asociados a la cuestión de salud, las cosas se complican mucho más. Otro determinante social que afecta a que como población seamos más susceptibles a ser impactados por enfermedades es la inseguridad alimentaria. Y si no tenemos una buena nutrición, eso afecta a nuestro sistema de defensa, por lo tanto somos más susceptibles a infecciones. Las principales causas de consulta y hospitalización en El Salvador siguen siendo las mismas desde hace décadas. Enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias agudas. Los presidentes no han trabajado lo suficiente en reducir las condiciones que originan muchas de las enfermedades. A esto se suma la poca educación e información. Todo ello lleva a que cada año los hospitales y clínicas rebasen su capacidad y que se instale una cultura de la automedicación. Al igual que en educación, el problema de salud no se ha tratado, digamos, más allá de las gestiones de gobierno. Siempre ha estado sometido a los vaivenes que supone un cambio de gobierno. Es un problema que requiere abordajes integrales y lastimosamente en nuestros países esas visiones no se tienen. Entonces, incluso las instituciones del Estado a veces trabajan de manera muy descoordinada. La ciencia médica ha logrado grandes avances con medicamentos y vacunas para enfermedades como el COVID-19. Sin embargo, en El Salvador, muchas personas siguen muriendo por enfermedades que deberían estar controladas. La clave, según los especialistas, está en mejorar las condiciones de vida, educar en salud y en priorizar la prevención con planes a corto, mediano y largo plazo. Si seguimos con acciones reactivas, cada año será igual o peor, debido a la aparición de nuevas enfermedades que no sabemos cómo abordar. Creo que un sistema de salud que se precie de dar buenos servicios atiende a nivel primario, ahí en la localidad, tanto con la prevención y con el acompañamiento de la comunidad. Descentralizar ciertos servicios, tener un número de médicos y personal que acompañe a los médicos y multidisciplinarios. Habría que revisar cómo se trabajan estos temas en educación primaria. Realmente se está haciendo un abordaje que garantice de que los niños sean conscientes de la gravedad de las amenazas y de lo que ellos a su nivel pueden hacer para ir evitando, previniendo los problemas. Me parece que no. Y aquí hay que decir que también hay un tema de irresponsabilidad ciudadana en pensar que el problema de la basura es un problema de las autoridades, es un problema de todos. Debe de crearse un Plan Nacional de Salud. ¿Y quiénes deben de crear ese Plan Nacional de Salud? Son los técnicos, enfermería, médicos. Y una vez nos hemos puesto de acuerdo los técnicos, llamar a los políticos de turno y sentarlos y decirles, esto es lo que nosotros creemos que debe hacerse en este país a corto, largo y mediano plazo. Y deben de comprometerse a que eso no va a cambiar independientemente del partido político que esté de turno. En El Salvador, enfermedades prevenibles siguen arrebatando vidas, en especial la de niños y niñas, evidenciando de esta forma la falta de educación en salud y la ausencia de políticas que aborden de raíz las precarias condiciones en las que miles de personas
intentan sobrevivir. En este contexto, el acceso a una atención sanitaria adecuada se convierte en un lujo reservado para quienes pueden costear los servicios privados, dejando a la mayoría desprotegida y vulnerada en su derecho más básico. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedades. Esto significa que la salud debe garantizarse no solo en la respuesta a padecimientos, sino también mediante un enfoque preventivo e integral que permita mejorar la calidad de vida de todas las personas, sin excepción. Para alcanzar este ideal, los estados tienen el deber de implementar políticas públicas inclusivas, capaces de superar la barrera económica y garantizar la salud como un derecho humano, no como un privilegio. A pesar de algunos avances en las últimas décadas, El Salvador no ha logrado asegurar el acceso universal a la salud. Miles de familias viven en condiciones de pobreza, expuestas a la insalubridad y a una alimentación insuficiente para el desarrollo de sus hijos e hijas. La falta de planes que sitúen a la persona humana en el centro del sistema de salud sigue dificultando el bienestar de la población y con ello las posibilidades de desarrollo y superación de sus ciudadanos. La atención sanitaria integral no debería depender de la capacidad de pago de cada persona, sino ser el reflejo de un compromiso del Estado con el bienestar de todos. La salud es un pilar fundamental para construir una sociedad justa y equitativa. ¿Qué dice el presupuesto 2025? En el rubro de la salud, la prioridad del gobierno refleja la importancia que tiene la gente en su gestión. Evaluar el presupuesto asignado a Salud 2025 es crucial para determinar si existe un verdadero compromiso con el bienestar de la población o si, por el contrario, esta sigue siendo relegada a un segundo plano. La asignación de fondos suficientes para programas preventivos de educación y atención médica accesibles es una medida indispensable para empezar a revertir las desigualdades en salud. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo con ustedes al filo de la semana. Hoy traemos unos cuantos temas, algunos vinculados al sistema judicial, otros a los despidos, lamentablemente, que ha habido, y algunos ya más especiales, como información que conviene tener en cuenta sobre energía atómica y cosas de ese estilo. Vamos a empezar con temas de justicia, ¿verdad? O de sistema judicial. Llamó la atención el hecho de que en una visita oficial a Costa Rica, ya programada, la mayor parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia costarricenses dijeron que no tenían interés y que no querían tener una entrevista con el presidente Bukele. Las razones que dieron fue que los valores de tipo democrático, me imagino, que se manejaban en El Salvador desde la presidencia no eran compatibles con los valores del sistema costarricense. No ha habido discusión sobre el tema, pero es interesante que dijeran eso los magistrados, ¿verdad? Y ellos veían que de alguna manera el gobierno actual dificultaba y de alguna manera atacaba la independencia del Poder Judicial. Es interesante que nos lo digan de fuera, porque con frecuencia se dice que cuando alguien hace una crítica dentro es por mala voluntad, por inquina, por odio, por lo que sea, ¿verdad? Es decir, y yo creo que es por preocupación. Es decir, hay una idea de la democracia basada en la separación de poderes y evidentemente pues ha habido signos de que los poderes están demasiado interrelacionados o subyugados incluso al poder ejecutivo. Es una preocupación que se manifiesta después en otra serie de detalles, ¿verdad? Es decir, de cómo funciona el sistema judicial.
Hemos visto con agrado que se ha absuelto a los defensores del medio ambiente de la comunidad de Santa Marta. Eso ha sido positivo y da la impresión de un acto de justicia independiente, vamos a decirlo así, del Poder Ejecutivo. Es decir, sin embargo, vemos otros detalles que nos llevan un poco a pensar lo contrario, como por ejemplo que medicina legal se vea imposibilitada de entrar de un modo sistemático y frecuente en las cárceles para analizar la salud de los encarcelados. Medicina legal depende del sistema judicial y ciertamente los funcionarios carcelarios, los funcionarios de las cárceles están obligados a obedecer cualquier mandato del Poder Judicial. Si el Poder Judicial envía medicina legal a analizar enfermos, tienen que dejarlos entrar. No es una cosa que puedan ellos decidir quién entra, quién no entra, por encima del Poder Judicial, digamos, ¿no? Son funcionarios al servicio de las autoridades. Y las autoridades, con respecto a quién está en la cárcel, quién debe salir, quién no debe salir, es el Poder Judicial. No son los dueños, los administradores de las cárceles, ¿verdad? Eso es un tema importante. Por otro lado, vemos algunos juicios que tienen su matiz político, como el de Neto Mason, que va por la quinta reprogramación, es decir, son casos que se reprograman y se aumenta el tiempo de cárcel de la persona sin saber si es culpable o no. Es decir, la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional, queda dañada en muchos aspectos con esas reprogramaciones continuas e impedir al mismo tiempo que la persona esté siendo juzgada en libertad, puesto que es inocente mientras el juez no decida lo contrario, ¿verdad? Entonces, reprogramar y reprogramar es una irresponsabilidad del sistema jurídico que al menos debía compensarse con el enjuiciamiento en libertad de las personas, ¿no? Es decir, ahí algo vemos de esta dependencia judicial. También es una tradición, ¿verdad? Es decir, que la presunción de inocencia pocas veces se ha respetado en el país. Con los gobiernos anteriores era lo mismo. Pero algunos casos que uno ve que necesitarían mucha mayor apertura no lo tienen, ¿verdad? Es decir, en ese sentido hay una preocupación por el sistema judicial y por la interferencia gubernamental del Poder Ejecutivo con el sistema judicial. Otra noticia importante que resaltó bastante en los periódicos fue la Marcha Blanca en defensa del escalafón y del presupuesto de salud y educación, y la reacción también gubernamental que hubo frente a eso, expulsando a algunas de las personas que habían participado en la manifestación. La manifestación es un derecho de las personas, no se debe ni reprimir ni tratar de impedir, ¿verdad? Es decir, es parte de las libertades garantizadas por la Constitución. En ese sentido, despedir a gente del trabajo por haber participado, sí me parece a mí que es una forma de dañar la libertad de las personas, aparte de la libertad y el derecho al trabajo de muchas personas cuyo trabajo no tiene que ver con que se manifiesten o no se manifiesten, etcétera, ¿verdad? Eso sí es, creo yo, lamentable, bueno, que se actúe de esa manera. También tenemos la confiscación de tierras cerca de la aduana de San Cristóbal. Se quiere hacer una nueva aduana, eso está bien, ¿verdad? Es decir, indudablemente, no vamos a decir que no se pueda hacer una nueva aduana. Además, las aduanas necesitan reforma en nuestro país, ¿verdad? A veces son casas mal hechas, que en San Cristóbal en particular no es una aduana preparada para el tráfico de vehículos que hay en esa zona, ¿verdad? Y en esa parte.
en ese sentido tener una mejor aduana es lógico y es positivo. Pero el tema de la confiscación de tierras sí es un tema que hay que tratarlo con cuidado, ¿verdad? En el caserío El Aguacatal del cantón Piedras Azules, del distrito de Candelaria de la Frontera, la gente está asustada porque ha llegado gente de Hacienda y de la empresa constructora y la gente les dice, miren, vamos a tener que construir aquí, ustedes van a tener que salir, etcétera, pero no se les dice en cuánto se les va a dar de indemnización por sus tierras, ¿verdad? Jurídicamente, además con las nuevas leyes que han salido de expropiación, pueden dar lo que el gobierno le parezca que debe dar. Yo creo que éticamente, y así hay que ver las cosas, no solamente lo jurídico, sino que éticamente, desde la responsabilidad ética, moral, deben dejar a las personas mejor de lo que estaban. Porque cuando una persona, vamos a poner por caso, le quitan 50 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, vamos a decir así, ¿verdad? Es un terreno bastante grandecito, a 100 metros cuadrados. Si se lo quitan, no basta con darle otros 100 metros cuadrados en otro lugar, porque la gente está pegada a ese lugar, la gente está acostumbrada a trabajar ese lugar, le dan otro lugar, miren, es decir, debían darle un lugar un poco más amplio, ¿verdad? Es decir, hay que dejarlos mejor de lo que estaban, no buscar que estén igual que lo que estaban, sino mejor. Y la gente tiene que estar convencida de que está mejor, no basta decirle, no, fíjese, aquí le damos 120 metros cuadrados por los 100 metros cuadrados y va a ganar 20 metros cuadrados y ya verá que luego sube el precio de estos terrenos y va a estar mucho mejor que en el otro y así pagarle barato. No es así la cosa, ¿verdad? Es decir, la gente tiene que estar convencida de que va a quedar mejor, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto importante. Hay que dejar mejor de lo que estaban a la gente. Ojalá hagan así con esta gente, que es gente pobre del caserío El Aguacatal, ¿verdad? Es decir, no es gente que tenga grandes lujos, ni grandes casas, ni grandes terrenos. Que los dejen mejor de lo que estaban. En comunicación, en cercanía a sus trabajos, en vivienda, en fin, en todos los aspectos en que hay que dejar mejor a la gente. El último punto que queríamos tratar es el de la implementación, la creación del organismo para la implementación del programa de energía nuclear en El Salvador. Se ha creado recientemente, el 8 de julio, y se habla con frecuencia, unos dicen una cosa, otros otra. Bueno, miren, la ley de creación de este organismo es una ley breve, de 3 páginas básicamente, y lo que hace es crear un organismo que va a empezar a hacer los estudios, es decir, no hay ningún estudio sobre energía nuclear. Se crea un organismo que haga los estudios, que desarrolle los contactos, ya hay algunos contactos con la Comisión Internacional de Energía Atómica, y que vaya viendo pues cómo se puede hacer eso. El primer paso, digamos, es muy pequeñito. Ojalá el OIPEN se va a llamar el Organismo de Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador, se va a llamar OIPEN. Ojalá este organismo hable con la sociedad civil, con las universidades, con todas aquellas personas, por supuesto con la gente donde va a ser instalado la central nuclear, y es decir, que elaboren además entre todos una legislación que contemple los derechos de todos, ¿verdad? Y la seguridad. Es decir, generalmente las centrales nucleares suelen ser seguras hoy, ¿verdad? Es decir, ha habido algunos desastres en algunos lugares, como en la antigua Unión Soviética, ahora queda en Ucrania, ¿verdad? Un desastre nuclear allí, lo mismo en Japón, vinculado a unas inundaciones y una tormenta muy fuerte. También nosotros tenemos tormentas fuertes, todo eso hay que prevenirlo, ¿verdad? Y que preverlo. Y garantizar la seguridad del país. Un desastre nuclear en El Salvador, como digo, son seguras las centrales nucleares normalmente, pero un desastre nuclear en El Salvador podría abarcar a todo el país, ¿verdad? Entonces, queda mucho trabajo por delante si se quiere avanzar
hacia ese tipo de central nuclear. Mucho trabajo por delante y muchas precauciones y muchos elementos a tomar en cuenta, ¿verdad? Es decir, el gerente de CEL decía que hasta dentro de 5 años no habría una propuesta concreta. Es lógico porque se tiene que trabajar en el tema. Ojalá se trabaje bien y no se recurra a cualquier experto, como se ha recurrido en ocasiones, por ejemplo en el campo de derechos humanos, a algún supuesto experto internacional que luego no es tan experto o hace las cosas al gusto de sus jefes, etcétera, ¿verdad? Ojalá se hagan bien las cosas, si es que se van a hacer, se tomen todas las precauciones, etcétera. Pero quería decir esto primero para que no estuviéramos como asustados. Es un proceso de largo plazo, pero un proceso de largo plazo en que las universidades, la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, los de defensa de la tierra, de la ecología, etcétera, tienen que ser consultados e informados, ¿verdad? Es decir, ojalá no ha sido la transparencia la mayor virtud del gobierno actual. Ojalá en este punto haya verdadera transparencia y comunicación y participación con la gente. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. En Miradas, damos paso a la sección musical. Anoche soñé con lo horrible que puede ser no volver, despedirme de mi mamá, decirle adiós a mi papá y no volver. Pasó de repente que mensajes ya no llegaban a mi celular, las llamadas se desviaban y todos se preguntaban ¿dónde estará? Mi familia llora, mis amigos sufren. Después de unas horas me convertí en una más, una cifra más, un número más. Después de unas horas no volví jamás. Y vino la culpa por no saber cuidarme o por cómo vestía. Pasaron los días, los meses y no aparecía. Lograron hallarme debajo de mucha tierra y rastros de sangre, abusada, torturada y mutilada. Mis padres lloran,
cifra más. Tierna, unos ojos que se vieron y una química perfecta, unas manos que tocaron una dulce melodía y unos labios que dijeron hola mi niña bonita. En esta mirada fija inició esta conquista del muchacho con las gafas y la chica periodista. Comida favorita, los talentos, los humores y las mañas definidas. Café de la mañana, el cigarro por comida y una cerveza bien fría para estar en compañía. Pasaron los momentos, disfrutaban los paseos, se usaban sin medida, se amaban día a día. Pero llenos de recuerdos, los poemas nunca fallan y sus ojos siempre brillan cuando hablan todas las noches, cuando no paran las risas. Esta historia tan bonita es de un par de seres humanos, el muchacho con las gafas y la chica periodista. El pasado 25 de octubre se inauguró la exposición Ventanas del Archivo Gavidia. Asimismo, se presentó la edición número 164 de la revista Realidad, la cual está dedicada al destacado escritor salvadoreño Francisco Gavidia. Esta actividad fue organizada por el Departamento de Filosofía como parte del proyecto Exploración del conjunto de la obra de Francisco Gavidia, para preparar una propuesta de publicación de sus obras completas. Durante el evento, se llevó a cabo un conversatorio titulado Francisco Gavidia, Pensamiento y Archivo, en el cual presentaron los principales hallazgos de la investigación desarrollada entre 2021 y 2022. Los temas abordados incluyeron la obra literaria a cargo de Ricardo Roque, la filosofía, presentada por Luis Alvarenga, el enfoque en política, desarrollado por Miguel Saúl, y el análisis del lenguaje y la musicalidad en la obra de Gavidia, explorado por Emilio Delgado. Fue una actividad en que se presentaron unos resultados preliminares de la segunda fase del proyecto sobre el fondo documental. La segunda fase, que la coordina mi colega, el doctor Luis Alvarenga, tiene que ver con una propuesta de publicación de las obras completas de Gavidia.
Ese es un proyecto que por alguna razón, por distintas razones, se ha quedado en suspenso, ¿no? ¿Verdad? Ya estaba, digamos, muy adelantado en los años 60, gracias a la gran labor que realizó su nieto, don José Mata Gavidia, quien recopiló, sistematizó la obra de él y hizo una propuesta para la publicación de la obra completa. Lamentablemente, de ello solo se publicó una parte y el resto quedó, quedó sin hacerse. Asimismo, se dio apertura a una guía temática sobre la vida y obra del autor, que estará disponible en línea para facilitar el acceso y conocimiento a este importante legado cultural. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. La inteligencia artificial está salvando vidas. ¿Cómo comenzamos a trabajar los que estamos en salud mental? Nos conectamos con los pacientes, primero videollamadas por WhatsApp. Por medio de luz van captando una serie de datos que la inteligencia artificial va uniendo en mallas y va formando un modelo digital.